Venga, se pone de pie, el que pueda ponerse de pie. Cuando lo tenga me dice un amén. Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a estar meditando del 1 hasta el 12. Pero solo vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Lo tienen, hermano? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, su Hijo y su Santo Espíritu. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oramos. Bendito Dios, gracias Señor, una vez más. Gracias Señor porque nos permite, Señor, estar acá en su casa, dándole el honor y la gloria al único que se la merece, que es usted. Señor, ahora le suplico, Señor, que sea usted usando mi vida, que sea usted, Señor, hablando por medio de mis labios, y que esta mañana, Señor, podamos aprender, Señor, de vivir bajo los valores del reino. Habla, Señor, a mi vida, habla, Señor, a cada uno de mis hermanos, y que podamos aprender, porque todo se lo pido en el nombre del amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Del capítulo 5 al versículo 7, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando el sermón del monte, un sermón muy conocido por todos nosotros. Hemos leído la palabra del Señor. ¿Cuántos han leído estos tres versículos? ¿Cuántos lo han leído? Hermano, hay una gran enseñanza. Y podemos ver, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo, el predicador de predicadores, comienza a hablar, hermano, este sermón el más largo, hermano. Un sermón muy especial donde habla, el tema central de estas tres es el sermón del monte, pero dentro de él hay subtemas, y uno de ellos, usted puede verlo allí, es el siguiente. Estas son las bienaventuranzas, pero el siguiente es: Jesús enseña sobre la sal y la luz. Luego, hermano, Jesús enseña sobre la ley. Jesús enseña sobre el odio. O sea, hermano, hay subtemas delante de este tema, que es del 5 al 7, que es el sermón del monte. También, hermano, algo que nosotros tenemos que saber es que esta palabra del Señor está escrita en 3 tiempos. Primero, hermano, en el momento que Jesucristo está dando este sermón, sus receptores son los discípulos y la multitud que lo seguía. Ahora, hermano, es para nosotros esa palabra, pero también hay un tiempo que se va a cumplir en el milenio, que es después de la gran tribulación. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos esta palabra, que esta palabra está escrita en 3 tiempos, a nosotros se nos va a hacer más fácil poder entender la palabra del Señor. Una es, hermano, le vuelvo a repetir, es el tiempo que estaba dando este sermón el Señor Jesucristo, era los discípulos y la multitud que le seguía, y ahora es palabra para nosotros. Luego, hermano, hay un tiempo que se va a cumplir en el milenio, después de la gran tribulación. Dicho todo esto, hermano, el tema de esta meditación es viviendo bajo los valores del reino. Pero ¿cómo podemos vivir bajo los valores del reino? Primeramente, hermano, nosotros tenemos que haber recibido a nuestro Jesucristo en nuestro corazón y hacerlo rey de nuestras vidas. Eso es lo primero, hermano. Si nosotros, hermano, no somos rey y dueño de nuestras vidas a nuestro Señor, difícilmente podemos vivir bajo los valores del reino. Un ejemplo, hermano, en el hogar nuestros hijos y nuestras esposas, ellas saben y ellos saben que quien toma las decisiones siempre, y las mayores decisiones en el hogar, es el padre. No digo que las madres no pueden tomar decisiones también, claro que sí, pero siempre en el hogar las decisiones las toma el papá. Entonces, hermano, cuando nosotros, hermano, recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo hacemos rey de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos vivir bajo los valores del reino? Primeramente, hermano,
practicando el amor. Si usted quiere anotarlo, anótelo, hermano. Segundo, hermano, practicando la santidad, practicando la verdad, practicando la justicia, practicando el amor. Estos son unos de los valores del reino. Y por eso nuestro Señor Jesucristo comienza diciendo en este sermón, hermano, un sermón precioso. Dice la palabra del Señor, viendo la multitud. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo seguía multitudes, porque solamente en Él podían encontrar paz, amor y sanidad. Donde quiera que iba nuestro Señor Jesucristo, siempre, hermano, lo seguía multitud. Me imagino, yo, hermano, cuando leo la palabra, me pongo en ese momento, porque cuando nosotros leemos la palabra, hermano, me imagino, hermano, un lugar desolado y la multitud siguiéndolo al Señor. Y dice la palabra del Señor, dice así, viendo la multitud subió al monte. Hermanos, era una gran multitud. Recuérdese que no había micrófono como lo tenemos ahora. Él tuvo que subirse a un lugar alto y comenzarle a hablarle de los valores del reino. En ese momento, al pueblo que lo seguía. Y dice la palabra del Señor allí, dice, este sermón es la puerta para entrar a vivir bajo los valores del reino. Jesucristo nos habla de muchos subtemas. ¿Qué es un subtema? Son los aspectos del tema que se desarrollan en los párrafos. Por eso le decía, hay muchos subtemas dentro del Sermón del Monte. Y dice la palabra del Señor, y ahora comenzamos en materia. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abrió su boca, les enseñaba diciendo, oiga cómo comienza nuestro Señor. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese momento, hermano, Jerusalén, el pueblo de nuestro Señor, estaba siendo subyugado por los romanos. Y hermanos, por eso que nuestro Jesucristo, Él es el único que nos da el consuelo. Y dice la palabra del Señor allí, dice, ¿qué significa pobre de espíritu? Es a quien está desposeído de toda virtud y reconoce su pobreza ante el Señor. Oiga, hermano, es aquella persona, hermano, que reconoce delante del Señor que no tiene nada. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, en un momento le dice, los sanos no tienen necesidad del médico. Porque usted nunca se ha preguntado, ¿por qué le seguía? La mayor parte que seguía a nuestro Señor Jesucristo eran personas necesitadas, pobres. ¿Por qué, hermano? Porque solamente en Él podían encontrar, hermano, lo que en ese momento los reyes no les podían dar. Si andaban con Él todo el tiempo, hermano. Él les daba alimento. Y dice la palabra del Señor también que pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando no tiene a Dios en su corazón. Ese es un pobre en espíritu. Aquella persona, hermano, que sabe que sin Dios no tiene nada, hermano. Puede vivir en la vida, pero sabe que hay algo que le falta en su corazón. ¿O no es cierto, hermano, cuando nosotros vivíamos sin Dios, vivíamos una vida, llegamos a la casa, trabajamos, teníamos la familia, pero sentíamos algo que nos faltaba en nuestro corazón? Y es el Espíritu Santo. Porque Él, hermano, es el que nos consuela a nosotros. ¿O no es cierto, hermano, que cuando estamos nosotros tal vez en una dificultad, ya sea económica, familiar, el único que nos consuela a nosotros es el Espíritu Santo? Ahí está con usted, hermano, en todo momento. Y por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense cómo comienza nuestro Señor. Ustedes son bienaventurados.
Ustedes son dichosos. Porque imagínense, hermano, tener ese privilegio y hermano, de estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, escuchando la palabra. Y por eso les dice, ustedes son dichosos, siéntanse felices por escuchar la palabra del reino, cómo vivir bajo los valores del reino. Y por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el 4, mire lo que dice el 4. Vamos a ir versículo a versículo. Dice, bienaventurados los que lloran. Y hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado en un momento y solamente usted no puede hacer nada más que llorar? Y por eso dice la palabra del Señor allí, dice los que lloran, que derraman su lágrima en señal de dolor, tristeza o alegría o necesidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando le dijeron ahí en el Evangelio de Juan, y usted lo puede leer, que Lázaro había muerto, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lloró. ¿Por qué, hermano? Porque se sentía triste. Acuérdese también que nuestro Señor Jesucristo en ese momento tenía las dos naturalezas. La espiritual, o sea, era Dios, 100% Dios, pero también tenía la naturaleza humana. Y como humano, hermano, él se sentía triste, sentía ese dolor de haber perdido un amigo. Y él se presenta, hermano, ante las hermanas y le dice, ¿a dónde está? Porque él dice que le llegaron a avisar, anteriormente le llegaron a avisar y le dicen, al que amas ha muerto. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Él no está muerto, solo duerme. Así le dice. Y por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán el qué, hermano, consolación. Lleve conmigo la cita bíblica y mire lo que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hermano, todas las personas que tienen una tristeza en su corazón y que lloran, hermano, solamente nuestro Señor nos puede consolar. Y por eso dice ahí, mire, que llorar es de derramar lágrimas en señal de dolor, tristeza o alegría o necesidad. Hermano, hay lágrimas de alegría también. No sé si usted, yo no sé usted, pero cuando usted ha recibido que un hijo ha cursado o ha sacado una carrera, ¿no es cierto que usted llora de alegría? Y en este momento, hermano, nuestro Jesucristo les dice a la multitud y a los discípulos, les dice, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que tienen tristeza, los que tienen alegría, los que tienen necesidad. Dice, porque ellos recibirán el qué, consolación. Solamente nuestro Señor nos puede consolar. Cuando usted, hermano, y yo estamos en momentos muy difíciles, solamente Dios nos puede consolar. No hay nadie más, hermano. Porque si usted le dice al vecino, le dice a un familiar, lo que le puede decir es criticarlo. Y lo primero que le dicen, ¿y cómo es posible? ¿Me puede entrar agüita, por favor? ¿Qué le pueden decir, hermano? Ya ve, y el hermano José va a la iglesia y ahí predica y mira cómo vive. Pero si nosotros, hermano, vamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿usted cree que Él se va a quedar así? Claro que no, hermano. Y por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Solo nuestro Señor nos puede consolar en los momentos más difíciles. Nadie más. En los momentos de necesidad, en los momentos de alegría, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y por eso dice la palabra del Señor, y dice en el 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por eso le decía, hermano, esta palabra, hermano, la bienaventuranza
están escritas en 3 tiempos. Perdón. Están escritas en 3 tiempos. Esta palabra era para los discípulos, para la multitud en ese momento que lo seguían, pero también es para nosotros y también es, hermano, para allá, para el milenio. Y por eso dice, mire, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, y no se las dio. Claro que se las dio, hermano. Se las dio. Les había prometido sacarlos de la esclavitud. Y Él los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Y así nos ha prometido a nosotros también. Llevarnos, hermano, a vivir una eternidad con Él. Esa tierra, hermano, que nosotros, el pueblo de Israel está esperando, se la va a dar. Y nosotros vamos a estar ahí también. Y por eso dice el 5 dice, los mansos es una persona tranquila, apacible. ¿Cuántas personas apacibles vemos acá? ¿Cuántas personas tranquilas sabemos acá? Porque eso es lo que significa manso. Hermano, ¿no ha visto usted la ovejita? Yo solo la he visto por televisión y me gusta ver muchos programas donde hay animalitos que son feroces y animalitos que son bien tranquilos. Y uno de los animalitos, hermano, que es tan tranquilo es la oveja. La oveja, hermano, la agarran, la ponen patas arriba, le quitan toda la lana y está tranquila. La animalita no hacen más como otros animalitos. Usted puede agarrar otra clase de animales y son tremendos, hermano. Pero la ovejita no. Y por eso dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros tenemos esa promesa, hermano. Hermano, nosotros, nuestra mansión, nuestra vida no es en esta tierra, hermano. Es celestial, hermano. Pero también, hermano, la palabra de Dios nos dice que después de los 7 años de gran tribulación, va a haber también un milenio acá, una tierra acá terrenal. Y por eso está diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y dice la palabra del Señor en el 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, hay muchas personas, hermano, en nuestra actualidad que no tienen alimento físico. Y usted puede ver familias, hermano, de que nosotros a veces conocemos de familia que no tienen alimento. También, hermano, sabemos, hermanos, de personas, hermano, en los pueblos, de que la agüita que toman es limitada también. Y muchas personas, hermano, tienen hambre y sed de justicia. Para vivir, hermano, bajo los valores del reino, tenemos que practicar, hermano, estas cosas. Nosotros no podemos vivir, hermano, todos los días acá orando, pidiéndole al Señor, Señor, clamándole, que no está mal, que está excelente. Pero si nosotros, hermano, no vivimos bajo estos valores, practicándolos, hermano, la hospitalidad, hermano, eso es parte de los valores del reino. El proveerle, hermano, a un necesitado, esos son los valores del reino también. Y por eso dice, ahí en el 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Hay muchos lugares, hermano, de que la palabra del Señor no se lleva y tienen hambre de la palabra del Señor. Y nosotros, hermanos, somos los que tenemos que llevar esa palabra a esos lugares. Y tienen sed de agua, pero no una agua física, no agua espiritual. Justicia, hermano, eso nosotros tenemos que llevarla.
Y por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed y de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿cuándo, hermano? Cuando nosotros, hermano, los que estamos, hermanos, dentro de los valores del reino, le llevemos esa palabra también a esas personas que necesitan. Y por eso dice la palabra del Señor allí en el 7, dice en el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia es compasión. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice la palabra del Señor que multitud le seguía. Le seguían a nuestro Señor. Y en un momento, hermano, dice la palabra del Señor que ya era tarde. Y dice que al ver la multitud, tuvo compasión de la multitud. Lo puede ver allí en Marcos 8. Y dice que le dijo, denle vosotros de comer. ¿Y qué le dieron los discípulos? Maestro, pero no tenemos. ¿Y cómo les vamos a dar de comer? ¿Cómo les vamos a dar de comer si no tenemos? Le dijo, denle vosotros de comer. Pero imagínense, hermano, cómo nuestro Jesucristo dice que tuvo compasión. Y eso, hermano, tenemos que practicarlo nosotros, la misericordia con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Porque cuando hacemos eso, hermano, estamos viviendo bajo los valores del reino. Y por eso le digo, ¿cómo podemos estar acá orando? Usted puede pasar orando todo el día. Las rodillas las puede tener hasta inflamadas de orar y orar todo el día acá en la iglesia, en su casa. Pero si nosotros no practicamos los valores del reino, hermano, ¿cómo podemos hacer eso? Nuestro Jesucristo, hermano, nos dio un gran ejemplo. Él practicaba, él vivía, él era, hermano, vivía bajo los valores del reino. Y por eso dice la palabra del Señor, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros, hermanos, practicamos la misericordia con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro prójimo, aún con las personas que no conocemos, hermano, Dios no se va a quedar así. Dios, hermano, todo lo que nosotros hacemos, hermano, Él no se va a quedar así, porque estamos practicando los valores del reino. Y dice la palabra del Señor, si quiere busque ahí esta cita conmigo, Marcos 8. Y véalo ahí conmigo para ver usted cómo nuestro Señor Jesucristo, hermano, practicó, vivía bajo, dice, en aquellos días había una gran multitud y no tenían que comer. Jesús les llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Imagínense, hermano. Nuestro Jesucristo dice, ya son 3 días que esta multitud anda conmigo y no tienen que comer. ¿Y qué les dice el Señor? Allí donde nos hemos quedado. Dice, no tienen que comer. Y si yo enviara ayuna a su casa, se desmayarán en el camino, pues alguno de ellos ha venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó a que también a los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Puede ver ahí, hermano? Ahí hay algún detalle bien especial.
Cuando nosotros, hermano, practicamos la misericordia, lo que tenemos va a abundar. Así, hermano. Usted dice, bueno, yo solo tengo, un ejemplo, $5. Voy a bendecir a mi hermano con estos $2. Hermano, esos $3 que a usted le quedaron, Dios los va a multiplicar. Porque nosotros estamos practicando los valores del reino. Y eso, hermano, tenemos que hacerlo todos los días. Y dice en el 8, hermano, ahí busque siempre en la cita que tenemos, versículo 8 dice, y con esto vamos a ir terminando por el tiempo, creo que ya dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es un limpio de corazón? Es una persona sencillo, puro y sin suciedad. Una persona, hermano, que no le desea el mal a su prójimo. Ese es un limpio de corazón. Hermano, si nosotros, hermano, vivimos bajo esos valores del reino, que lo es el amor, la paz, la santidad, todo lo que, y muchos más, la misericordia, ¿cómo yo, hermano, puedo tener un corazón y deseándole mal a nuestro prójimo? No puede ser. Yo pudiera estar aquí todos los días orando y orando, pero si estoy pensando mal para el prójimo, ¿cómo cree que nuestro Señor lo ve? Hermano, Dios no lo ve bien, hermano. Y no, nuestro Jesucristo le dice, pues, cuando le preguntan sobre los mandamientos, nuestro Jesucristo lo resume en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero el segundo le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso, hermano, nosotros, hermano, como hijos de Dios, como personas que vivimos bajo los valores del reino, no podemos tener esos malos deseos para nuestro prójimo. No debiera de ser así. Y por eso dice la palabra del Señor: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos, hermanos, que nosotros predicamos es la paz en lugar de los pleitos. Hermano, yo casi ya me 53 años, pudiera decirle, hermano, que yo nunca he tenido un pleito físico con alguna persona. No, jamás. Yo he tratado por todos los medios, hermano, si alguien ha buscado un pleito para conmigo, evitarlo. Porque no me gusta aún ver a una persona que esté peleando. A mí me siento mal, o sea, digo yo, ya se van a golpear, hermano, porque, o sea, nosotros, hermano, cuando practicamos los valores del reino, al ver a alguien que esté peleando o le quiere hacer daño a otra persona, uno lo sentimos mal, ¿o no es cierto? Y por eso dice la palabra del Señor allí, dice en el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los que no practican la paz, ¿cómo se llaman? Hijos del enemigo. Porque si nosotros, hermanos, practicamos que las personas, en lugar de meterle, como decimos, más juego al juego, más leña al juego, y nosotros decimos, no, hombre, mira, tranquilízate, hombre, no busques problemas, hombre. Mira, si meterse en problemas no cuesta, pero salir es el lío. Eso, hermano, tenemos que hacer nosotros. Y por eso dice, es una persona que establece la paz, una persona que está interesada para llevar la paz. Esa es una persona, hermano, que practica los valores del reino. Dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. Pero usted puede decir, pero en este tiempo no hay persecución de los cristianos. Claro que sí, hermano. En nuestro país, tal vez no, por ahora. Pero
Usted no ve las noticias ahí como están en Nicaragua ahorita. ¿Ah? Hermano, terrible. Si usted habla algo en contra del gobierno y meterse en política de Daniel Ortega, ese es hecho que se lo van a llevar preso. En la India, hermano, persiguen a los misioneros. En África persiguen a los misioneros y no solo los persiguen, los matan, hermano. Y gracias a Dios, hermano, que nosotros vivimos todavía en un país de que todavía no hemos llegado a eso. Y pero dice, persecución es acción de perseguir a una persona o animal, acción de contratar adeptos de una religión. Imagínense, hermano. Y por eso dice en el 10, ayer dice en el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Hermano, yo sé, hermano, de que cualquiera de nosotros se puede sentir mal, que tal vez lo anden persiguiendo. Pero imaginen lo que dice la palabra del Señor, dichoso, feliz. Y dice en el 11, y allí vamos a terminar, bienaventurado sois cuando por mi causa los vituperen o persigan y digan toda clase de maldad en contra de vosotros. Imagínense, hermano, la palabra vitupero es acto deshonroso o humillante. Hermano, yo sé, hermano, de que a nadie le gusta que le digan algo deshonroso a usted o que lo humillen. A nadie. Pero, hermano, todas las personas que hablan cosas en contra de un hijo, hermano, Dios no se queda así, hermano. Y por eso, hermano, todos los días tenemos que vivir bajo los valores del reino. Y dice en el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Imagínense, hermano. Gócese, hermano. Alégrese. Viva feliz. Que esto, hermano, ya va a pasar. Y un día, hermano, nosotros lo estaremos gozando allá por la eternidad, con Él para siempre. Amén, hermano. Dele fuerte aplauso al Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque hemos aprendido esta mañana, Señor, cómo vivir bajo los valores del reino, Señor. Sabemos, Señor, que primeramente, Señor, tenemos que reconocerlo a usted como Rey y Salvador de nuestras vidas. Ahora, Señor, le suplico, Señor, por mis hermanos, Señor, que los ven por las redes sociales, para que ellos, Señor, puedan entregarle su vida a usted, Señor, como el único Rey y Salvador. A usted que nos ve por las redes sociales esta mañana, para usted este llamado. Quiere vivir bajo los valores del reino, este es el momento que lo puede hacer. Haga conmigo esta breve oración. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia, porque todo se lo pedimos en su bendito nombre. Amén y amén. Regálenle un fuerte aplauso, Señor.